La verdad sale a la luz. Tras semanas de especulación, la doctora de Angélica María rompe el silencio y confirma lo peor. Su estado es delicado, las complicaciones no cesan y su vida podría estar en riesgo. ¿Qué oculta su familia? ¿Por qué se ha mantenido en secreto esta grave situación? La realidad es más aterradora de lo que imaginamos. Suscríbete y activa la campana, porque esta historia te dejará sin palabras. El misterio en torno a la salud de Angélica María se había convertido en un escándalo mediático. Desde hace semanas, su ausencia en eventos públicos y la falta de actualizaciones en sus redes sociales habían levantado sospechas. Algo no estaba bien, pero nadie decía nada. Los rumores comenzaron con una filtración anónima en los medios. Un periodista reveló que la actriz había sido ingresada en una clínica privada bajo total hermetismo. Se hablaba de una complicación grave, pero no había pruebas contundentes. Los seguidores de Angélica María se negaban a creerlo. Durante décadas, la estrella había demostrado una energía inquebrantable, una vitalidad que parecía inmune al paso del tiempo. Pero la información seguía apareciendo y poco a poco la verdad comenzó a emerger. La primera señal de alarma llegó cuando su equipo de prensa dejó de responder llamadas. Luego, algunos colegas de la industria comenzaron a evadir preguntas sobre su estado. Todo indicaba que había algo que no querían que se supiera. Finalmente, un reconocido presentador de espectáculos hizo una declaración estremecedora en vivo. Según sus fuentes, la razón del silencio era aterradora. Angélica María enfrentaba una enfermedad que ponía en riesgo su movilidad y su vida. El impacto de la noticia fue inmediato. Las redes sociales explotaron con mensajes de preocupación. Nadie podía creer que la eterna novia de México estuviera viviendo una pesadilla así. Las especulaciones crecieron aún más cuando se filtraron informes médicos. Aunque la autenticidad de los documentos no pudo confirmarse, se decía que la enfermedad ya había causado daños irreversibles. Los rumores hablaban de circulación deficiente en su pierna derecha, úlceras profundas y un avance acelerado de la afección. Se mencionaba incluso la posibilidad de una amputación inminente, pero lo más inquietante era el silencio absoluto de su familia. Normalmente, su hija Angélica Vale no dudaba en compartir detalles sobre la vida de su madre, pero esta vez, su silencio solo confirmaba lo peor. La prensa no tardó en rodear la clínica donde supuestamente estaba internada. Los reporteros buscaban desesperadamente obtener alguna imagen, una confirmación, una señal de que la situación no era tan grave. Pero lo que encontraron fue aún más alarmante. Las medidas de seguridad en el hospital habían aumentado de manera inusual. Guardias vigilaban los accesos, cortinas cerradas impedían ver el interior y las visitas eran estrictamente controladas. Esa misma noche, una fuente cercana a la familia hizo una impactante revelación a un medio de comunicación. Angélica María no está bien. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero su estado es delicado. Nadie quiere aceptarlo, pero hay mucho más de lo que se está diciendo. Ese fue el momento en que la verdad ya no pudo ocultarse más. La salud de Angélica María estaba en riesgo y el mundo entero estaba a punto de enterarse de la cruda realidad. El ambiente era tenso. Los medios de comunicación estaban en alerta máxima. Los seguidores de Angélica María exigían respuestas y la especulación crecía sin control. Cada minuto que pasaba sin una confirmación oficial solo alimentaba más los rumores sobre la gravedad de su estado, hasta que finalmente ocurrió lo inesperado. Su doctora de cabecera decidió romper el silencio. El anuncio fue sorpresivo. Se convocó una conferencia de prensa de última hora. Los periodistas corrieron para conseguir un lugar, mientras miles de personas en redes sociales esperaban ansiosas la transmisión en vivo. Las preguntas eran muchas, pero la principal era clara. ¿Qué estaba pasando realmente con Angélica María? El reloj marcaba la hora exacta cuando la doctora apareció en el podio. Con expresión seria y mirada sombría, tomó un respiro profundo antes de hablar. Lo que dijo a continuación sacudió al mundo del espectáculo. Lamentablemente, el estado de salud de Angélica María es más delicado de lo que se había informado. La revelación fue un golpe. Los murmullos en la sala eran incontrolables, las cámaras se enfocaban en la expresión de incredulidad de los periodistas y las redes sociales estallaron al instante. La doctora continuó. Explicó que el diagnóstico de diabetes había llegado tarde y que la enfermedad ya había avanzado agresivamente. La actriz no solo estaba luchando contra los síntomas comunes de la condición, sino que su cuerpo estaba sufriendo complicaciones severas.
Uno de los problemas más graves era la circulación deficiente en sus extremidades. Según la especialista, se habían detectado daños irreversibles en su pierna derecha. Las arterias estaban severamente afectadas y la falta de oxígeno en los tejidos había provocado úlceras profundas que no cicatrizaban. Entonces llegó el momento más impactante de la conferencia. Con voz firme, pero visiblemente afectada, la doctora confirmó lo que hasta ese momento solo eran rumores. El equipo médico ha hecho todo lo posible para salvar la extremidad, pero nos enfrentamos a una decisión difícil. En este punto, la única opción viable para salvar su vida es la amputación. El aire en la sala pareció desaparecer. Los reporteros dejaron de escribir, los teléfonos dejaron de sonar y por un instante el silencio fue absoluto. Pero la pesadilla no terminaba ahí. La especialista continuó con más detalles escalofriantes. Además de la inminente amputación, otros órganos de Angélica María también estaban sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Se habían detectado fallas renales incipientes, una preocupante alteración en el ritmo cardíaco y signos de neuropatía avanzada. La situación era crítica. El cuerpo de la actriz estaba colapsando lentamente y aunque los médicos estaban haciendo todo lo posible, el pronóstico seguía siendo incierto. Las redes sociales explotaron. Las palabras Angélica María se convirtieron en tendencia mundial en minutos. Seguidores, celebridades y medios de comunicación compartieron mensajes de apoyo, pero también de incredulidad. ¿Cómo era posible que esta información se mantuviera en secreto durante tanto tiempo? La conferencia de prensa terminó abruptamente. La doctora no aceptó preguntas y abandonó la sala entre flashes de cámaras y reporteros gritando su nombre. Pero la noticia ya estaba afuera. El mundo entero sabía la verdad y lo que estaba por venir era aún más aterrador. El impacto de la confesión de la doctora fue inmediato y devastador. En cuestión de horas, las redes sociales, los noticieros y los programas de espectáculos no hablaban de otra cosa. La noticia de que Angélica María estaba a punto de perder una pierna se convirtió en un escándalo de proporciones inimaginables. Los titulares eran crueles. Angélica María enfrenta la amputación, la diabetes la consume. La novia de México en su momento más oscuro. La lucha desesperada de Angélica María por su vida. Los seguidores de la actriz no podían creer lo que estaba sucediendo. Algunos cuestionaban la veracidad de la información. Otros exigían que la familia diera una declaración oficial. Pero el silencio continuaba. La presión era insoportable. Mientras la prensa buscaba desesperadamente imágenes de la actriz en la clínica, dentro del hospital se libraba una batalla aún más grande. La decisión sobre la cirugía. Angélica María no quería aceptar su destino. A pesar del dolor, de la fatiga extrema y de la insistencia de los médicos, se negaba rotundamente a someterse a la amputación. Para ella, perder una pierna era perder su esencia, su independencia, su vida tal como la conocía. Había construido una carrera basada en su presencia escénica, en su energía inquebrantable, en su imagen de mujer fuerte e imparable. Pero ahora, esa imagen se desmoronaba frente a sus ojos. Los médicos le explicaron la situación una y otra vez. El daño era irreversible. Si no aceptaba la amputación, la infección continuaría avanzando, alcanzando otras partes de su cuerpo. Y entonces ya no habría nada que hacer. Los días pasaban, pero la actriz seguía aferrándose a la esperanza de un milagro. Probó tratamientos alternativos, consultó con especialistas, pero el diagnóstico era siempre el mismo. No había otra opción. Mientras tanto, la presión mediática alcanzó un punto crítico. Las cámaras rodeaban el hospital las 24 horas del día. Se filtraron supuestas imágenes de la actriz en silla de ruedas, con un rostro demacrado y una mirada perdida. Aunque la familia no confirmó su autenticidad, las imágenes solo avivaron el morbo y la controversia. Los programas de televisión dedicaban horas enteras a debatir sobre su estado de salud. Algunos afirmaban que la familia estaba ocultando información aún más grave. Otros especulaban que la actriz no sobreviviría a la cirugía. Pero lo peor estaba por venir. Un medio de comunicación logró obtener acceso a un audio filtrado de una conversación privada entre médicos. En la grabación, se escuchaba claramente a uno de los especialistas decir una frase escalofriante. Si no la operamos en las próximas 48 horas, la infección alcanzará el torrente sanguíneo. Y en ese punto ya no habrá nada que hacer. El audio se viralizó en minutos.
El mundo entero estaba en shock. La verdad era innegable. Angélica María estaba contra el tiempo. La única pregunta ahora era, ¿aceptaría la cirugía antes de que fuera demasiado tarde? El reloj avanzaba implacable. Las 48 horas que los médicos habían dado como plazo final estaban corriendo, y el mundo entero contenía la respiración. Angélica María, la eterna novia de México, estaba frente a la decisión más difícil de su vida: aceptar la amputación o arriesgarse a que la infección terminara por consumir su cuerpo. Dentro del hospital, el ambiente era tenso. Los especialistas hacían todo lo posible por estabilizarla, pero su estado era cada vez más crítico. Su presión arterial fluctuaba peligrosamente, su nivel de azúcar estaba fuera de control y la fiebre no cedía. El dolor era insoportable, pero la angustia de la decisión lo era aún más. Mientras tanto, afuera, los medios de comunicación se convertían en un circo implacable. Las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo, pero también con teorías conspirativas. Algunos afirmaban que la familia ya había decidido por ella y que la cirugía era inminente. Otros aseguraban que Angélica María se encontraba en estado crítico y que el hospital estaba ocultando la verdad. Las cámaras rodeaban cada rincón de la clínica, esperando captar cualquier movimiento. Las puertas de emergencia, la entrada de la unidad de terapia intensiva, incluso los estacionamientos estaban llenos de periodistas, todos buscando la primicia que confirmara el destino de la legendaria artista. Dentro de la habitación, Angélica María estaba agotada. Su cuerpo no respondía como antes, y en su mente una sola pregunta la atormentaba: ¿cómo había llegado hasta aquí? Recordó su vida en los escenarios, los aplausos del público, los años en los que era imparable, fuerte, llena de vitalidad. Nunca pensó que llegaría el día en que su propio cuerpo la traicionaría, pero ahora no podía seguir negándolo. El dolor en su pierna era insoportable, la piel se había vuelto oscura, los médicos le aseguraban que no había marcha atrás. Entonces finalmente tomó una decisión. Con una última mirada de resignación, asintió con la cabeza. El equipo médico se movilizó de inmediato. La cirugía se programó de urgencia. No había tiempo que perder. En minutos, los pasillos del hospital se llenaron de personal corriendo, preparando todo para el procedimiento. Cuando la camilla salió de la habitación, un silencio sepulcral invadió el hospital. Nadie hablaba, nadie se movía. Incluso los periodistas, al notar el movimiento inusual dentro de la clínica, se quedaron paralizados. Las imágenes de la camilla siendo llevada al quirófano se filtraron en cuestión de segundos. El titular apareció en todas partes: Angélica María entra a cirugía de emergencia para amputación. La noticia sacudió al mundo entero. Seguidores, amigos, colegas y admiradores esperaban ansiosos cualquier actualización. Las horas pasaron lentas, la cirugía fue larga, complicada. Había riesgos, había incertidumbre, pero la única opción era seguir adelante. Finalmente, cerca de la medianoche, se filtró un nuevo reporte. Angélica María había sobrevivido, pero su vida nunca volvería a ser la misma.